Hola, hermosa familia creativa. Hoy seguimos reciclando materiales. Esta vez voy a reciclar esta espuma de polietileno con la que protegen los componentes electrónicos, entre otros objetos. La reutilizaremos para convertirla en un objeto de utilidad para decorar nuestro hogar en estilo boho. ¿Comenzamos? Para hacer esta canasta o portamacetas en forma cuadrada, voy a usar 4 piezas iguales y otra pieza para la base. Estoy usando estas piezas que tienen este diseño, pero ustedes pueden usar la que tengan en casa, ya sea lisa, sin diseño, o le pueden hacer un diseño a gusto y recortar. Pego las piezas con silicón caliente de esta forma. Para reforzar las esquinas pongo estos tubitos de cartón y los pego con silicón caliente. Cubro con cinta de papel la unión de los dos materiales. Reutilizo un cartón grueso para la base, que recorto con la forma resultante de la unión de piezas y los pego con silicón caliente. Ahora paso a cubrir toda la canasta con cartapesta. Para hacer la cartapesta voy a utilizar servilletas o papel higiénico, que lo pegaré con una mezcla de cola y agua a partes iguales. Cubro bien toda la canasta, por fuera y por dentro, cubriendo todas las imperfecciones que pudieron haber quedado al hacer el montaje de la pieza. Dejo secar. El tiempo de secado depende del clima, aproximadamente un día. Una vez seca, voy a continuar con el procedimiento para decorar la canasta con una textura imitación piedra. Para ello, hago una mezcla con pintura blanca, cola blanca y bicarbonato de sodio. Cubro bien toda la canasta de esta forma. Le pongo 2 o 3 capas, dejando secar entre una y otra. El número de capas depende del gusto de cada uno, según el grado de textura que ustedes quieran lograr. Cuanto más capas, más se asemejará a la piedra. Para hacer más real la imitación piedra, hago una mezcla de pintura blanca con un toque de siena tostado o color café.
y le voy dando pequeños golpecitos, o sea, pequeños toques aleatorios por toda la pieza. Al igual que en el paso anterior, hago la misma mezcla, pero esta vez agregando un tono gris o negro. También le doy pequeños toques en toda la pieza para conseguir ese efecto de piedra deseado. Hago más énfasis en las zonas que están en sombra, donde aquí tengo que darle una tonalidad un poquito más oscura. A modo de acabado final y protección, le pongo 1 o 2 capas de barniz mate. Ya está lista para ser usada. Me encantó el resultado. Es sencilla, es fácil de hacer, no tiene casi costo, queda muy vistosa y elegante y le puede dar varios usos. Me encantaría saber si les gustó la idea de hoy, si la piensan hacer y qué uso le darían. Espero que hayan disfrutado este vídeo, tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Quiero dar una cordial bienvenida a mis nuevos suscriptores y a mis antiguos suscriptores. Muchas gracias por el apoyo y el cariño y muchos besos. Y a las personas que están viendo el vídeo por primera vez, los invito a que se suscriban para ser parte de esta hermosa familia que amamos tanto a las manualidades. Al suscribirte, haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y bendiciones para todos.